Hola, ¿qué tal? Soy Mario Báez Villa, alumno de la materia de Sistemas Electrónicos Digitales. Pertenezco al grupo de quinto E. Mi registro es 22110375 y este es mi video reporte de la práctica 2, titulada Compuertas lógicas. Objetivo: el alumno identificará las compuertas lógicas AND, OR, XOR, NAND, NOR y XNOR de 4 entradas, así como la facilidad de implementarlas con dispositivos lógicos programables y con circuitos integrados de la familia 74. Dichas entradas se interpretarán como números binarios. Descripción: se deben implementar las diferentes compuertas lógicas con circuitos integrados de la familia TTL, conectándose de tal forma que sean compuertas de 4 entradas. Para lograr esto, se pueden utilizar las reglas del álgebra de Boole para su implementación. Además, se deberá programar un dispositivo lógico programable, PLD, GAL con las mismas funciones de los TTL. Comenzando con el marco teórico de esta práctica, tenemos la descripción de las compuertas lógicas TTL. Comenzando con la compuerta AND, tenemos que si el valor de todas las variables de entrada es igual a 1, un 1 lógico, entonces el resultado de su salida será un 1 lógico. Aunque si por el contrario alguna de las variables de entrada es igual a un 0 lógico, la salida valdrá un 0 lógico. La compuerta AND se puede ver representada por medio de la ecuación de S es igual a la multiplicación de A por B, siendo S la salida y A y B las entradas de esta compuerta. En cambio, para la compuerta NAND, tenemos que esta compuerta es la negación de la compuerta AND. Y para que tenga un resultado de un 1 lógico, al menos una de las entradas debe de ser 0. En cambio, si todas sus entradas es igual a un 1 lógico, su salida será un 0 lógico. La ecuación que la representa es S igual a la negación de la multiplicación de A por B. Como podemos ver en las imágenes en la parte inferior de la diapositiva, tenemos los diagramas de los circuitos integrados de cada una de estas compuertas. Estos diagramas son similares para todas las compuertas, donde tenemos que en el pin 14 y en el pin 7 corresponden a la alimentación de estas mismas. En el pin 14 tenemos la alimentación por medio de BCC y en el pin 7 tenemos la alimentación por medio de la conexión a tierra. En la parte del medio veremos una imagen de una compuerta NOT, misma que utilizamos para la elaboración de la compuerta NAND, de la negación de la compuerta AND, ya que el arreglo de 4 entradas en las compuertas que eran negadas de las compuertas principales no se podía representar sus resultados con la misma lógica del álgebra de Boole. Por esto mismo, utilizamos una compuerta NOT a la salida de las compuertas principales. Más adelante entraremos en detalles en eso. Ahora, para la compuerta OR, tenemos que siempre que al menos una de las entradas tenga un valor igual a un 1 lógico, la compuerta OR tendrá como un resultado en su salida un 1 lógico. Pero si todas las variables de entrada tienen un valor de un 0 lógico, la salida será un 0 lógico. En cambio, para la compuerta NOR, tenemos que para que su salida sea un 1 lógico, todas sus entradas deben de ser 0. De otra forma, la salida será igual a 0. Su ecuación que la representa, S es igual a la suma negada de A más B. Ahora, para las compuertas XOR o también llamada OR exclusiva, tenemos que esta actúa como una suma binaria de un dígito con cada uno, y el resultado de la suma será la salida. Esto visto de manera más simple, para el arreglo de 4 entradas, tendremos que su salida dependerá de la cantidad par o impar de unos lógicos que se tengan en sus entradas, donde si tenemos todas las entradas en ceros o una cantidad par de unos lógicos en sus entradas, tendremos a su salida un cero lógico. En cambio, si tenemos una cantidad impar de unos lógicos en sus entradas, tendremos a su salida un 1 lógico. Por el otro lado, la compuerta XNOR tenemos que es todo lo contrario a la compuerta XOR, ya que cuando tengamos todas las entradas en ceros o una cantidad par de unos lógicos, su salida será un 1 lógico. En cambio, si tenemos una cantidad impar de unos lógicos en su entrada, la salida será un 0 lógico.
Para esta práctica, también se utilizó el arreglo lógico programable con matrícula GAL22B10. Este es un circuito integrado reconfigurable mediante una matriz de compuertas interconectadas. El circuito está protegido por 10 macroceldas. Este tiene 12 pines de entrada y 10 pines que se pueden configurar como entradas o salidas. Y existen varias velocidades de conmutación, desde 25 hasta 4 nanosegundos. Cada salida es impulsada por una macrocélula lógica de salida, o mejor conocida como OLMC, con un término de producto que habilita la salida y un número variable de términos de producto, que van desde 8 hasta 16. Cada macrocélula puede configurarse para que la salida sea inversora o no inversora, y colocarse en modo registrado o modo combinatorio. En el modo registrado, cada macrocelda utiliza activamente un D flip-flop para mantener un estado bajo de control de entrada de datos desde la parte lógica de la macrocelda y el flanco ascendente de la señal del reloj. Mientras que en el modo combinatorio se elimina el flip-flop de la macrocélula y las salidas son impulsadas directamente por la lógica. También el pin puede cambiar dinámicamente entre la entrada y salida según el término del producto. De cualquier modo, el valor del pin se devuelve a la matriz como un término de producto. Las combinaciones se establecen mediante una EEPROM. Los registros de salida se pueden precargar en un estado potencialmente no válido para que un programador GAL22B10 los pruebe. Las entradas y salidas incluyen pull-ups activos y son compatibles con la lógica transistor-transistor, debido a los buffers de alta impedancia en este. Como podemos ver en la imagen izquierda, tenemos la estructura de cómo funcionan cada uno de los pines de la GAL22B10, siendo desde el pin número 1 hasta el 11 puras entradas, siendo el 1 entrada o la función de reloj, en el pin 12 la salida, en el pin 12 la conexión a tierra, en el pin 24 la conexión a BCC y desde el pin 13 hasta el 23 tenemos los pines que pueden intercambiar entre salida y entrada. Lenguaje CUPL. El CUPL es un lenguaje de descripción y simulación. Por medio de este, se puede describir el funcionamiento de un circuito lógico, combinacional o secuencial, por medio de sus ecuaciones lógicas, por diagramas de estados o tablas. Ahora, en esta práctica utilizamos el programa de WinQPL, donde utilizamos este lenguaje para escribir el código de programación de la GAL. Aquí ya estamos en el programa de WinQPL, donde podemos ver el código que se utilizó en esta práctica. Como podemos ver en la primera etapa o en la primera parte de este código, tenemos los datos de este programa, donde pues vienen las especificaciones de mi nombre, la fecha, el registro, el nombre de la práctica y o el dato yo creo que más importante, el dispositivo, el device, que es la G22B10, que hace referencia a la GAL. Después tenemos este apartado que es los pines de entrada. En estos pines de entrada tenemos la declaración de los pines desde el 2 hasta el 5, como las entradas A, B, C y D, que corresponden a los interruptores del deep switch que se utilizará en el protoboard. Después de esto, tendremos el apartado de los pines de salida, donde se declaran las salidas provenientes de la GAL desde el pin 14 hasta el pin 19. Aquí se utilizó, se declaró cada una de las compuertas por su nombre, como C diagonal AND 4, la C por compuerta, y AND, el nombre de la compuerta, y 4 de 4 entradas. Como podemos ver, va desde el pin 14 AND, 15 NAND, 16 OR, 17 NOR, 18 XOR y 19 XNOR. Ahora, en el último apartado de este código tenemos las ecuaciones lógicas de estas compuertas, donde con el mismo nombre de los pines de salida definimos las ecuaciones para cada una de estas compuertas, mismas que ya vimos anteriormente. Como vemos en la ecuación AND, se utiliza la multiplicación de todas las entradas por medio del símbolo ampersand. En la NAND simplemente se niega con el signo de admiración esta multiplicación. Ahora, para la compuerta OR es la suma de las 4 entradas con el símbolo de gato, eso indica la suma. En la compuerta NOR se niega esta misma suma, ya que es la opuesta,
En la exclusiva de XOR se utiliza el símbolo de pesos para cada una de sus entradas y en la XNOR o la negada de la compuerta exclusiva se niega. Este es el mismo acomodo que se utilizó en toda la práctica. La compuerta principal y después seguido de la compuerta negada. Una vez hecho esto y compilado, se nos van a generar estos 4 archivos que vemos en la parte derecha. Estos 4, donde tenemos el archivo como terminación .abs, luego un archivo .doc, .head y .pdf. Una vez compilado el código, podemos utilizar el simulador de WinSim, mismo donde se colocaron primero las entradas desde la A hasta la D y después las salidas. Aquí podemos ver que se le dieron los valores según las combinaciones de las entradas. Ya que son 4 entradas, serían 16 combinaciones. 4 por 4. Entonces, aquí podemos ver a lo largo de estas líneas verdes cada una de las combinaciones, siendo una en cada cuadrito una línea abajo, un cero lógico, y la línea en la parte superior, un 1 lógico. Cuando le demos en correr a esta simulación, podemos ver que nos dan este tipo de resultados cada una de las compuertas, que son estas líneas azules. Cuando tenemos en la primera columna de los cuadritos negros, tenemos que cuando tenemos todas con una señal baja o un cero lógico, las compuertas tendrán como resultado en la AND un cero lógico, en la NAND un 1 lógico, en la OR un cero lógico, en la NOR un 1 lógico y en la XOR un cero lógico, mientras que en la XNOR un 1 lógico. Y así sucesivamente en cada una de estas combinaciones. Bueno, pues aquí nos encontramos en el programa de Proteus, donde podemos ver pues el diagrama de este circuito. La primera parte de los interruptores que se utilizaron en el arreglo de pull down. La segunda parte a la derecha, el arreglo, o bueno, las compuertas conectadas en cascada con 2 salidas, una a la compuerta normal con un LED indicando su salida normal y otro camino hacia una compuerta NOT indicando su compuerta negada, y posteriormente un LED. De ese otro lado tenemos la GAL 22B10. En esta GAL fue donde se colocó el archivo .jet que obtuvimos en el programa de WinQPL. Ahora, una vez ya aprobado el archivo .head y puesto en esta GAL, podemos correr y comprobar su funcionamiento. Aquí corremos la simulación y podemos realizar cualquier combinación con estos interruptores en la parte de arriba y la combinación de los LEDs en la parte inferior, tanto de la GAL como de las compuertas, se mantendrán en el mismo acomodo, o sea, tendrán el mismo resultado, por así decirlo. Nosotros tenemos aquí la configuración, todas las entradas en 0 y tenemos un cierto código acá en binario, ¿no? Entre 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y de igual manera con las compuertas. Si nosotros movemos acá el 1, o sea, encendemos el interruptor con la letra D, pues igual podemos ver que se mantiene este mismo orden. Igual el C, igual el D, y esto es sucesivo para todas y cada una de las combinaciones correspondientes a la tabla de verdad. Como podemos ver, aquí tenemos la combinación con un 1 binario. Luego la del 11, luego el 111 y luego el 1111, que es la última. Que también, bueno, si lo queremos hacer en orden, pues sería de esta manera. 1, luego sería la 10, luego la 11, luego tenemos la 100, 100, después tenemos la 101, luego la 110, esta es la 111, luego quedaría la 1000, aquí sería la 1000, no, el número 1000, luego quedaría 1001, luego el 1010, luego el 1011, luego el 1100, perdón, y luego 1101, luego 1110 y luego el 1111, que son todos encendidos. Y como pueden ver, el acomodo se mantiene en toda esta simulación.
Ahora, en cuanto a los valores de las mediciones realizadas aquí en Proteus, tenemos, por ejemplo, los voltajes en la parte de los interruptores de la resistencia que protege el LED de 2.76 voltios. El voltaje del LED tenemos 2.24 voltios. Y en cuanto a la intensidad de corriente que atraviesa el LED, tenemos, de acuerdo al amperímetro, 0.01 amperios, que corresponde a 10 miliamperios, que es aproximadamente los 13 miliamperios que se tomaron en cuenta en el cálculo de las resistencias. Ahora, para el voltaje del conjunto de resistencia y LED, proveniente, o bueno, a la salida de la GAL, tenemos 4.77 voltios. Y en cuanto al voltaje del LED, de solamente LED, tenemos 2.23 voltios, que estos valores son bastante similares a los valores obtenidos en la parte de los interruptores. Si se fijan, 2.7, 2.2, que es más o menos lo mismo. Ahora, en cuanto al voltaje obtenido acá en la parte de las compuertas, tenemos que el voltaje del conjunto cae hasta 4.13. Esto es debido a que la caída de voltaje que genera las compuertas de la serie 74LS es de aproximadamente 0.8 voltios. Por eso es que cae el voltaje desde 4.7 a comparación de la GALI de los interruptores hasta 4.13 aproximadamente. Y de acá pues tenemos obviamente un LED apagado con 0 voltios, un cero lógico, vaya. Para el procedimiento de la programación de la GAL tenemos la secuencia de 7 pasos. El primero es escribir el código en el programa de WinQPL, como ya se vio anteriormente. Dentro de este se tendrá que configurar las opciones del compilador y el dispositivo a programar para, en este caso, sea una GAL de la matrícula 22B10. Una vez hecho esta configuración, se debe de compilar este programa que ya se ha escrito en el WinQPL para obtener los 4 archivos principales con las terminaciones .abs, .doc, .head y .pdf. Después, se debe de verificar en este mismo programa de WinQPL se encuentra un simulador que se llama WinSim, el correcto funcionamiento de la lógica, de las operaciones lógicas de estas compuertas. Una vez hecho esto, el archivo Jeff lo tendremos que pasar al programa de Proteus. En este programa de Proteus colocaremos el dispositivo de la GAL 22B10 virtualmente y lo probaremos con los circuitos ya preestablecidos de compuertas y con ayuda de unos diodos LEDs para comprobar que esté funcionando correctamente. Por último, ya cuando se corroboró que funcionó bien tanto en WinSim como en el programa de Proteus, el código que nosotros realizamos, se debe de instalar el software del Super Pro en la computadora. Esto para después, por medio del programador de SuperPro, como se ve en la imagen de aquí abajo de la diapositiva, podemos compilar y subir ese archivo a la GAL ya en físico, que podemos utilizar en el proto, ya en nuestro circuito que entregamos en físico de manera presencial. Diagrama electrónico. Es diferente es el diagrama electrónico. Como podemos ver en la imagen superior izquierda, tenemos el diagrama que se utilizó en el programa de Proteus. En este consta de 3 secciones. En la parte superior tenemos el arreglo de los interruptores con las resistencias de los interruptores y con un diodo LED que nos ayuda a visualizar de manera más simple qué interruptor está encendido y cuál está apagado, mismo que ya se vio en la simulación en Proteus. Aquí es donde se ponen yo coloqué 2 voltímetros para corroborar el correcto funcionamiento de este circuito. Ahora, el arreglo que se utilizó para estos interruptores es del tipo pull down. Más adelante mostraré los cálculos realizados. Ahora, el segundo espacio o la segunda parte de este diagrama en Proteus, tenemos la conexión en cascada de las compuertas AND, OR y XOR, que es la exclusiva. Estas se ramifican en 2 pequeños caminos, uno que va hacia una resistencia con un LED y el otro hacia una compuerta NOT, la cual nos ayudará para hacer las compuertas en negación de las compuertas principales. De una manera un poquito más visual, los coloqué de esta manera en la imagen inferior de la diapositiva, donde tenemos los diagramas de los circuitos integrados en que conecté las compuertas de estos circuitos
en cascada, para visualizarlo de una manera un poco más práctica de cómo quedaría el resultado final en el protoboard. Como podemos ver, las entradas en la imagen inferior, la entrada 1 y 2 corresponderían a la... corres- como podemos ver, las entradas 1 y 2 corresponden a las entradas A y B de los interruptores, que serán los dos primeros interruptores. Después, la salida de esta 3 se coloca a la entrada de una segunda compuerta, que en el pin número 5 colocamos la entrada con el nombre C, que correspondería al tercer interruptor del diagrama de Proteus. Después, una vez que tenemos estas tres entradas y la salida conectada a una entrada, colocamos la salida de esta segunda compuerta del pin número 6 hasta la entrada de otra compuerta libre que es en el pin número 10. En esta misma compuerta, en el pin número 9, correspondería a la entrada del interruptor con la etiqueta D, o sea, el cuarto interruptor, el de hasta la derecha. Una vez salido esto, tenemos una línea que va hasta la compuerta NOT. Esta compuerta NOT nos brindará una negación de este arreglo de 4 entradas y nos dará como resultado una compuerta NAND. De igual manera se repite este procedimiento para la compuerta OR de color verde, bueno, con conexiones de color verde, y la compuerta XOR con conexiones de color rojo. Ahora, del lado derecho, en la parte superior, tenemos un diagrama a grandes rasgos de cómo es este acomodo y la nomenclatura que utilicé para calcular las resistencias en pull down. Además, tenemos cómo es la conexión desde el pull down debajo del switch o debajo del interruptor hacia la activación tanto del circuito integrado de la compuerta del 74LS como de la GAL, que es la 22B10. Para las ecuaciones lógicas de estas compuertas, pues utilicé esta tablita para describirlas de esta manera, ya que en la primera columna tenemos sus compuertas, o bueno, el nombre de las compuertas. En la segunda tenemos el tipo que son estas compuertas, que AND es la multiplicación, NAND es la negación de la multiplicación, OR es suma, NOR es la negación de esa suma, la XOR es la disyunción exclusiva, y la XNOR es la negación de esa disyunción exclusiva. En cuanto a su ecuación, bueno, pues recordemos que la multiplicación es con ampersand, es con el símbolo de ampersand, sería A por B por C por D. En la NAND sería la negación de esa multiplicación. La negación recordemos que es con el signo de exclamación. En la OR, pues es la suma. La suma se representa con el símbolo de gato. La NOR sería la negación de esa suma y la XOR, la disyunción exclusiva, se representa con el símbolo de pesos, al igual que la XNOR, que sería la negación de esa disyunción. Y por la parte derecha, en la columna de hasta la derecha, tenemos la descripción del 1 lógico y el 0 lógico para cada una de estas compuertas. Tabla de verdad. Aquí tenemos la tabla de verdad de las compuertas acomodadas como debe ser una compuerta principal, luego su negada, compuerta principal, negada, y así sucesivamente. Aquí podemos ver en la parte izquierda las 4 entradas A, B, C, D y debajo de ellas sus 16 combinaciones posibles. Después tenemos las compuertas, donde pues tenemos el código en binario de cómo sería en cada uno de estos casos, en cada una de estas combinaciones que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en la AND, pues se necesitan para un 1 lógico en su salida que todas las compuertas estén encendidas. De lo contrario, tendremos ceros lógicos en su salida. En la NAND, es su contraria, es su negación. Entonces, los ceros se intercambian por unos y el 1 de hasta abajo se intercambia por un cero. En la OR, en cambio, se necesita de al menos una salida alta, por eso podemos ver puros unos a lo largo de estas salidas. En cambio, cuando se encuentran todos los interruptores apagados, pues tenemos un cero. En la NOR, pues su negación es lo opuesto, el cero por el 1 y todos estos unos por todos estos ceros. En la exclusiva, pues tenemos en la compuerta las entradas en cero como salida en cero y un número par de entradas en un 1 lógico también nos brindarán un cero. En cambio, para una entrada impar de unos, nos dará un 1 lógico a su salida. Y en cambio, su negada, la negada de esta compuerta de XOR es la XNOR, que pues igual se cambian los ceros por unos y los unos por ceros.
Ahora, aquí tenemos una comprobación de cada una de estas compuertas en el protoboard. Como podemos ver, en la parte superior del video, o bueno, en la parte superior del proto tenemos una secuencia de 6 LEDs. Esta misma secuencia se va a repetir en la parte inferior, que es donde se encuentra la secuencia proveniente de la GAL. Como podemos ver aquí, al subir los switch o los interruptores, se obtiene una combinación en los 4 LEDs de la izquierda, que corresponden a las entradas, siendo de izquierda a derecha A, B, C, D. Cálculos de resistencias. Como podemos ver aquí en las especificaciones de un LED rojo de 5 milímetros, tenemos que un voltaje de consumo va desde el 1.8 voltios hasta 2.2 voltios, donde yo opté por tomarlo como 1.9 voltios. En cuanto a su intensidad de corriente, va desde los 10 miliamperios hasta los 15 miliamperios. Yo opté por tomarlo como un valor medio, el 13 miliamperios. También tenemos el voltaje de VCA, que es el voltaje de caída. En este valor es propuesto, el cual lo coloqué como 0.3 voltios. Para la resistencia de RLSW, resistencia de LED proveniente del switch, tenemos que es el VCC, que son 5 voltios de la alimentación, menos el voltaje que consume el LED, que es 1.9, sobre la intensidad del LED, que son los 13 miliamperios. Nos da 238.46 ohmios. Con un valor más cercano comercial tenemos una resistencia de 220. Ahora, para la resistencia del switch, la que protege al interruptor y al sistema, al circuito, tenemos que es por medio de un divisor de voltaje. Ya despejada la resistencia del divisor del voltaje, nos quedaría como VCA, el voltaje de la caída, por la resistencia aproximada del circuito TTL, que como ya vimos en la teoría en la primera práctica, corresponde a aproximadamente 10 kilo ohms. Todo esto dividido entre el voltaje de la alimentación VCC, 5 voltios, menos el voltaje de caída, el 0.3 voltios. Nos da como resultado 638.29 ohms. Como un valor más cercano tenemos el 680 ohmios. Después tenemos la resistencia del LED que proviene de la compuerta, que en este caso tuvimos una diferencia en cuanto al voltaje de caída a la salida de esa compuerta. Por eso es que son 5 voltios menos los 0.8 voltios, que es la caída de voltaje que es a la salida, menos el voltaje que consume el LED, 1.9, sobre la intensidad de ese LED, 13 miliamperios. Nos da como resultado 176.92 ohmios. Su próxima resistencia comercial más cercana es 180. Por valores prácticos y para que todos los LEDs prendieran con la misma incandescencia, utilicé de igual manera una resistencia de 220 ohmios. Ahora, para la resistencia del LED proveniente de la GAL, simplemente fue restarle al VCC la alimentación de 5 voltios, la caída de voltaje nominal, menos el 1.9 voltios del consumo de LED, sobre los 13 miliamperios de corriente de LED, que consume LED, que nos da como resultado 215.38. De igual manera, la resistencia que más se aproxima comercialmente es una de 220 ohmios. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos la medición de los valores de tanto de voltaje como del amperaje del circuito. En el video del lado izquierdo podemos ver la medición de los voltajes, tanto del LED como de su resistencia y del conjunto del LED y resistencia, de cada uno de la compuerta, del switch y las salidas de cada una de las salidas de la GAL. Por el otro lado, tenemos el video de la derecha donde se puede ver que se revisa la intensidad de corriente que consume el LED, la cual está alrededor de 12.74-75 miliamperios. De igual manera, coloqué una tabla del lado izquierdo de la diapositiva con cada uno de estos valores que se obtuvieron para visualizarlos mejor y compararlos más fácilmente con la simulación en Proteus.
Análisis de errores. Entre los errores que se tuvieron en esta práctica tenemos las compuertas negadas innecesarias, que se pueden ver en la imagen en la parte inferior. Estas son los circuitos integrados de las compuertas NAND, NOR y XNOR. Estos fueron descartados ya que pues, su resultado no correspondía con los resultados esperados en la lógica de la tabla de verdad. Aún siendo conectadas en cascada, como lo fue en las compuertas principales, no se tenían estos resultados al igual que con estas mismas, ya que para obtener estos resultados esperados se optó por el uso de la compuerta NOT, vista anteriormente en la explicación de cada una de estas compuertas, donde al final de cada una de estas de las compuertas principales se cableaba un puente hacia la NOT y después hacia un LED que indicaría su estado encendido o apagado. Y esa fue la solución para no comprar, o bueno, para no utilizar este tipo de compuertas. Por otro lado, tenemos el daño de unos componentes, ya que se usó el regulador de voltaje con matrícula HW131 que usamos en la práctica 1, pero este regulador provocó un mal funcionamiento en la alimentación de los circuitos integrados, generando un sobrecalentamiento en estas compuertas y posteriormente a su mal funcionamiento y pues cómo se estropearon después de esto. Eh, por esto se optó en vez de usar el regulador de voltaje, se utilizaría un regulador de voltaje proveniente de un cargador de celular, mismo que también nos regulaba el voltaje a los 5 voltios para la alimentación del circuito. Conclusiones. Esta pues fue una práctica donde tuvimos una grata oportunidad de conocer el funcionamiento y el manejo tanto de las compuertas lógicas de TTL como de la GAL 22B10, misma que pues nos será de bastante utilidad para prácticas que sigan en el semestre. Además, pues cabe mencionar su extrema precaución que uno debía de tener para su manejo o su manipulación de este circuito integrado, ya que pues era bastante perceptible a la estática que nosotros podíamos tener en nuestro cuerpo, y para que no se estropease, pues utilizamos unas pincitas para que todo saliera de acuerdo a lo planeado. Además, por otro lado, pues tenemos los problemas que se generaron durante la disponibilidad del programador y los fallos de la instalación del programa en SuperPro, ya que no todos los alumnos o no todos los compañeros logramos instalar el programa en la computadora, ya que para esto nos apoyamos con gente que nos brindó su ayuda en prestarnos una computadora para programar este circuito integrado de la GAL. Cabe decir que pues esto nos da un espectro mucho más amplio de cuántas posibilidades tenemos a la mano con este tipo de circuitos para futuros proyectos, tomando en cuenta pues su complejidad y todo el procedimiento que debe de llevar para su correcto funcionamiento. Además, una cosa que llamó mi atención fue pues el no poder utilizar las compuertas negadas de los circuitos integrados como pues se tenía pensado al inicio de esta práctica, ya que pues en los resultados de la combinación binaria, cuando salían en los LEDs, no correspondían a los datos vistos en la tabla de verdad. Esto, bueno, se entiende por la doble negación que se tenía al conectarlos en cascada. Pero bueno, esto se soluciona simplemente utilizando una compuerta NOT, como ya se especificó anteriormente. Y por último tenemos aquí la bibliografía que utilicé para esta práctica, para el sustento teórico de la misma. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de realizar esta tercera práctica junto con mis compañeros de clase. Y pues nos veremos en la siguiente práctica.